Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi Más. nombre es Martín Stortoni, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación y bueno, hoy me toca la tarea de coordinar este hermoso grupo de colegas bueno, hace tiempo que no nos vemos personalmente, obviamente, pero que siempre nos encontramos por algún lado. Y estos espacios son los más indicados en estos momentos. Eh, es el quinto foro de experiencias innovadoras, como ahora le hemos puesto eh, eh, al foro. Forma parte de la Semana Internacional de Diseño. Ofrece 2.700 actividades y 270 comisiones en vivo. Son completamente gratuitos, a los que se accede a través de, o sea, que se tiene que inscribir en www.palermo.edu/semana. Voy a nombrar a los expositores, colegas que me acompañan en este momento. Leandro Africano, Giselle Beltrán, Canepa, Diego Berger, Noemí Vinda, Mariano Fagelbaum, Román Kessler, Florencia Pasqualini, Martina Pizarro Migens, Sofía Juliana Torres Toranzo y Jorge Gu. Vamos a hablar un poquito de la dinámica. Ustedes la conocen, pero igualmente los recordamos para los asistentes. Tenemos 7 minutos de exposición cada uno de ustedes, o sea, por ponencia 7 minutos. Digo esto porque va a haber una ponencia seguramente, este, va a haber dos docentes que expongan juntos. Eh, Aproximadamente, yo les voy a estar, por medio del chat, les voy a estar anunciando cuando les falte un minuto. Si ven que por X razón no pueden visualizar el chat o pasó, bueno, enciendo la cámara y entiendan que cuando enciendo la cámara es porque pues ya nos queda poco tiempo. Así que es para ir redondeando y cerrando. Martín, Em, discúlpame, Martín. sí, Hay dos personas que no nombramos, están en la nueva lista, que son Matías Ricciardi y Agustina Curcio, que también van a ser eh, perdón, perdón. expositores en el día de hoy. No hay problema, no hay problema. Para eso estoy acá, en las penumbras, pero Muy estoy. bien, muy bien. Matías Curcio, Matías Ricciardi y Matías Agustina Curcio. Ricciardi, ¿y quién me dijiste? Perdón, Agostina Curcio. Ahí Agostina saluda. Hola, Agos, ¿cómo estás? Curcio. Bueno, muy bien. Dicho esto por Hernán, perdón, perdón que se haya pasado. No hay problema, no hay problema. Matías y Agostina, bienvenidos también, obviamente. Bueno, como le estaba diciendo, son 7 minutos por exposición. Eh, Vamos a establecer el orden indicado, a menos que tengamos que, por alguna razón, saltear y dejarlo para el final algún expositor. Este, una vez que finalicemos este espacio, vamos a tener otro lugar, un espacio más, para poder debatir cuestiones que hagan a ciertas inquietudes de cada una de las exposiciones de ustedes. Así que si les parece, vamos a ir comenzando. Yo les diría que apaguemos las cámaras todos, que quede encendida solamente la cámara y el micrófono de quien va a exponer, y a medida que vaya, o sea, se va a ir haciendo todo esto. Leandro, si te parece, como siempre, africano, ¿viste? A veces, Comenzamos me, por ahí. a veces me ayuda y a veces no me ayuda a ser el primero de la lista. Bueno, mira, arranco nomás, Martín, así no Adelante, damos más adelante. vuelta, porque me la dejaste picando
sobre un tema que justamente tenía anotado, tenía 2 temas anotados para charlar, y uno la dejaste picando recién ahora, que tiene que ver, ahora me presento, pero que tiene que ver justamente con el tema de prender las cámaras y el contacto visual con los alumnos. Me presento rápidamente, mi nombre es Leandro Africano, soy profe de la institución hace casi 18 años, 17, 18 años. Yo doy una materia teórica para carreras como Relaciones Públicas, Publicidad, Comercialización, y a veces me eligen como materia electiva, cosa que me honra mucho. Se llama Teorías de la Comunicación, es 100% teórica, pero desde hace años ya es una materia que se ha vuelto una especie de taller, un taller de reflexión teórica, y hemos logrado con ese sentido hacerlo un poquito más amigable con los amigos, amigos alumnos. Justamente este era el tema, uno de los temas que tenía ganas de charlar, o en realidad intercambiar con ustedes, y que tiene que ver justamente con dejar prendidas las cámaras. Porque entiendo que ha habido dilema entre otros profesores, lo hemos charlado con Carlos Caram en alguna oportunidad, había habido dilemas con otros profesores, que tiene que ver cómo se da la dinámica de la clase, si se tiene o no se tiene prendida la cámara. Y que en definitiva obligarlos, entre comillas, o pedirles por favor, también entre comillas, a los alumnos que tengan prendida la cámara, tiene mucho más que ver con la dinámica y con lo que se pretende de una clase, de lo que nosotros recordábamos como las clases presenciales, y no tanto con algo unidireccional y algo que alguien que habla, con una situación en la que alguien habla y los otros reciben. Es cierto que el contacto visual no es el mismo, pero al menos existe un mínimo contacto visual con los alumnos, ni hablar de que supongo que también todos han atravesado las situaciones, ni hablar de los alumnos que dicen estar presentes y no lo están, justamente porque están muteados o porque están con la cámara apagada. Entonces, la primera reflexión y el primer desafío que quería compartir con ustedes tiene que ver con hasta dónde han llegado ustedes. En mi caso es parte de la dinámica y parte de la obligación que les pido a los alumnos tener prendida la cámara durante la cursada, y aquellos que evidencian no poder tenerla prendida, algunos pueden dar cuenta de algún problema técnico, de alguna falla en la conexión de internet, pero la mayoría de los casos es que se han anotado en horarios en los que no pueden tener clase presencial sincrónica, en realidad no pueden tener clase sincrónica, y eso quita mucho de la propuesta académica que al menos yo intento dar en la clase. Sin participación, o sea, ya el espacio virtual limita mucho la participación, abre mucho el juego a que sea unidireccional la clase, y en esa perspectiva me parece como por lo menos atenuante, mínimamente atenuante, la situación que podamos tener contacto visual con los alumnos. Y en ese sentido, no estaría mal tampoco que nosotros, como institución, de hecho, Carlos se llevó el tema en su momento para trabajarlo, como institución lo promoviera dentro del ámbito de que si van a haber clases virtuales, tienen que ser con los micrófonos, con las cámaras prendidas. Y esto sin entrar en cuestiones de invasión a la intimidad o de invasión a cuestiones privadas o de cuestiones que pueden llegar a plantearse en el ámbito privado del alumno, sino simplemente porque las condiciones ya no son las mismas y ya ha habido suficiente tiempo como para adecuarse. Y en ese sentido, yo he tenido como varios cuatrimestres en donde no era obligatorio y otros cuatrimestres donde sí lo hice obligatorio, y el rendimiento es muchísimo superior, claramente superior, no solamente que se ve reflejado en las evaluaciones, sino justamente en la participación. Y en ese sentido también a veces entra la duda en los alumnos que piensan que es un híbrido entre una clase sincrónica y no sincrónica, donde esto podría llegar a ser dado por alguien que está grabado y que lanza el video, el play, hace play y da la clase, y cuando en realidad, al menos en una materia como la mía, que es teórica, necesito indefectiblemente el intercambio y el ida y vuelta con los alumnos. En ese sentido, también se hace necesario, entiendo yo,
al menos también es mi experiencia, y la idea de este espacio es compartir experiencias, la necesidad, todos nos hemos acostumbrado quizás a que el Blackboard, la plataforma anterior que usábamos, al menos hasta el año pasado, tomaba presente de manera automática. El Zoom no toma presente de manera automática, entonces nos cuesta de alguna manera mantener esa obligatoriedad en la clase. Entonces, en ese sentido, otra experiencia que es una estupidez, pero que no deja de ser interesante también y que suma a la hora, es pedirle a los asistentes de cada uno que, para no perder tiempo justamente en el espacio de clase, que lleve un control y después sí se pase al Blackboard, después sí se vuelque mediante la carga manual, digamos, la asistencia. Siempre y cuando entiendan cada uno, y esto depende de cada uno de nosotros, si la asistencia suma o resta en el tema de la clase. Pero, insisto, si estamos buscando una cuestión de intercambio, de que no sea lineal ni unidireccional, el intercambio y la construcción del conocimiento, si entendemos que la construcción del conocimiento es justamente una construcción y no es algo dado que yo ofrezco y alguien recibe, me parece como imprescindible realmente el mínimo contacto visual que genera tener prendidas las cámaras. De hecho, me resulta muy molesto ahora ver todos los nombrecitos sin ninguna cámara prendida, dicho sea de paso, pero entiendo la lógica. Y por otro lado, no sé cómo han sido las experiencias ustedes en el cambio de plataforma entre Blackboard y Zoom. Claramente Zoom no es una plataforma pensada para el sistema educativo, es una adaptación del sistema corporativo empresario que nosotros hemos sumado, pero no es la mejor plataforma para el sistema educativo, de incluso se están complementando en este sentido. Yo me había acostumbrado bastante a la plataforma Blackboard anterior, lo que tenía que ver con el enlace para la clase virtual, y en ese sentido, quien me ha también sido de atenuante para sacarle más provecho a la plataforma ha sido, no sé si lo han usado ustedes, lo que tiene que ver con la corrección de trabajos prácticos. O sea, como el Zoom ya es como, no tiene mucha más future, no tiene muchas más presentaciones de las que vemos acá, es lo que hay, no tiene muchas creaciones para explotar desde el punto de vista creativo en lo que es el aula. Sí le saqué mucho provecho a lo que es la corrección de plagio que tiene la plataforma de Blackboard en los trabajos prácticos. Les sugiero que la habiliten en todo caso, pero para el que no la utiliza es un botoncito que está en la plataforma Blackboard que permite saber de dónde toma, cuáles son las fuentes de las que toma el alumno para realizar los trabajos prácticos. Así que en esas dos experiencias me baso en la necesidad de un mínimo contacto visual y en utilizar al máximo hasta donde se pueda, digamos, los aplicativos que tiene Blackboard, ya que Zoom no tiene muchos, pero si uno vuelca, como es mi caso, a una concentración muy fuerte, como ha cambiado mucho la cursada en los últimos años, muy fuerte con lo que es la cursada propiamente dicho y los trabajos prácticos propiamente dicho, el aplicativo de control de plagio sirve mucho. Así que no tengo mucho más para decir, quería compartir fuertemente esas dos experiencias, la evolución que me ha permitido el contacto visual, la mejora en las clases y el aprovechamiento fundamental del control de plagio que hay si ustedes tienen una materia donde la carga de trabajos prácticos es muy alta. Gracias Martín, gracias por el espacio, gracias profesores por escuchar. Gracias, Leandro. Bien, está bueno esto de las cámaras, después lo vamos a retomar y todo lo que has dicho, lo vamos a retomar en el debate. En este caso es una cuestión más que nada por cuestiones técnicas, no por otra cosa. Me imaginé y por eso no quise ensalzarme. A mí también me encantan las cámaras encendidas, o sea, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que bueno, se lo dejo a su criterio. Si llegamos a tener problemas, también se los anuncio. No tengo ningún inconveniente que todos enciendan la cámara en este caso, ningún inconveniente. Bueno, bien, vamos a continuar con Giselle Beltrán Canepa.
Sí, hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo Bien, andás? bien. Te Bienvenida. estaba avisando antes que creo que cuando estabas nombrando yo no podía prender la cámara, estaba como medio extraño mi conexión. Cuando Bueno, quieras empezamos, ¿dale? bárbaro. Bueno, yo me sumo también a lo que tomé como experiencia este cuatrimestre. Eh, digamos, lo que tenemos de bueno es que ya tenemos un lindo andar, ¿no? Más de un año con respecto a lo que serían las clases virtuales, por lo cual, digamos, ya tenemos experiencia en el sentido de cómo enseñar, para qué enseñamos, ¿no? Esto de empezar a reducir un poco el tema de, digamos, de todo lo que tenemos dado dentro de lo que sería digamos, la planificación en base a la realidad, que no es lo mismo la clase presencial que una clase virtual. Entonces, ya esa parte, digamos, de acotar, ir hacia lo fundamental, más que nada, digamos, como aprovechar todo esto de la virtualidad para ir hacia el foco de la necesidad, hacia, digamos, lo que sería el trabajo integral, ya creo que más o menos cada docente lo habrá pulido, ¿no? Entonces, hoy mi exposición está enfocada puntualmente a lo que sería, digamos, lo positivo, ¿sí? Que estuve viendo a lo largo de estos cuatrimestres que ya tenemos avanzados. Y me quiero enfocar en dos puntos. Primero, en algo que yo dejo bien en claro el primer día de clases, que, digamos, como yo respeto, digamos, al otro, espero, digamos, que también se respete mi punto de vista, ¿no? Esto de todo este tema de inclusión, donde se involucra el tema de la E, ¿no es cierto?, cuando hablamos. Yo lo que les planteo a mis alumnos el primer día de clase es que yo respeto a cada uno, la decisión de cada uno, pero que personalmente esto de hablar con la E me parece que el tema de la inclusión, a mi entender, va por otro lado. Y es un poco lo que destaco en el hecho de la virtualidad, ¿no? Eh, Personalmente me cuesta mucho, más allá de que la Facu nos da el listado con las caras, eh, digamos, con las fotitos, como que tengo que avanzar muchas clases, ¿no? Como para ver alumno con nombre. Y esto de la virtualidad, que uno tiene el nombre ahí colocado, y más obviamente, como decía Leandro, el hecho de si tienen la posibilidad de prender la cámara, es como que uno automáticamente los puede llamar por el nombre. Entonces, desde mi experiencia, tomo esto como algo súper positivo y en base a esto de la inclusión, lo primero que hago es que ellos se presenten y en el nombre que ponen, pongan el nombre en base a cómo ellos quieren que lo llamemos. Dentro de la exposición se presentan, el que quiere obviamente habla del tema de la inclusión, si obviamente, digamos, no lo quiere hacer, obviamente que no, pero se empieza a respetar realmente lo que el alumno o cómo el alumno quiere que el docente se exprese en base a él. Y la verdad que hasta me lo han agradecido, ¿sí? Los alumnos, porque es como que se empiezan a expresar en forma totalmente libre. Hay, digamos, hasta mismo un respeto absoluto. Obviamente desde mi parte, ya les digo que yo digamos, se los expreso desde el primer día de clases, pero un respeto entre ellos muy fuerte en eso. Así que bueno, yo les tiro mi experiencia, pero porque fue muy buena y muy bien aceptada de los alumnos. Y desde simplemente poner el apodo, o sea, hasta te hace tener como una clase como más rica, porque es como que se sienten que los estás realmente llamando por el nombre, más allá de que obviamente al estar presente como que facilita, ¿no? Pero la verdad que tuvo una muy buena llegada a los alumnos y realmente espero que a ustedes también les sirva. Y por otro lado, esto de la virtualidad, en mi caso me dio la posibilidad de tener un ayudante que lo sumé este cuatrimestre,
que es un chico que es colombiano y hoy vive, ya como que regresó a Colombia, y esto de la virtualidad me da la posibilidad de tenerlo hoy en el curso. Y la verdad que fue terriblemente, digamos, una experiencia muy, muy buena, porque también tuve dentro de lo que era el grupo de alumnos, chicos que estaban en Colombia y como que fue una ayuda muy buena también tener la posibilidad. Que es más, estamos pensando de qué forma, por más que se vuelva en algún momento, ¿no? Que todo siga bien y se pueda volver a la presencialidad, cómo hacer que él también esté incluido dentro de la clase con esto de la posibilidad de que cada aula tenga una tele, ¿no? Con internet, entonces que él no pierda la posibilidad de seguir siendo ayudante y en mi caso no tenerlo porque la verdad que es súper valioso haberlo tenido junto con también Agustina, ¿no? Que es mi otra ayudante, que la verdad que son dos, digamos, dos ayudantes realmente increíbles y ayudan un montón. Y por último, también esto de la virtualidad me dio la posibilidad de nosotros antes de entrar al trabajo, digamos, integrador, trabajamos con un cliente real. Y en este caso era una alumna que estaba, digamos, haciendo un cambio de imagen de lo que es el Hotel de la Abuela, que era en las Islas Galápagos. La cuestión es que estaba haciendo el trabajo en el hotel, tuvimos la posibilidad de tener a la abuela dentro de la clase, o sea, tener al cliente donde le pudimos hacer todas las consultas, y eso la verdad también, si hubiéramos estado en forma presencial eso no se hubiera podido hacer, por lo cual también sumó un montón a lo que fue la cursada. Así que bueno, son experiencias que más allá de que obviamente sabemos todos que no es lo mismo una clase presencial que una virtual, obviamente estoy totalmente de acuerdo con Leandro, que no es lo mismo tener al alumno, por más que sea de atrás de una cámara, como que se pierden muchas cosas, pero quería destacar estas cuestiones que seguramente que si buscamos hay muchas cosas más, digamos, en positivo de la virtualidad, porque realmente, digamos, más allá de que nos tenemos que adaptar, pero buscar siempre este lado positivo como para seguirle dando adelante y que los chicos puedan tener la cursada mejor que se pueda, en pos de obviamente que, digamos, obviamente les sirva la cursada y que obviamente no tengan que detener sus estudios por la pandemia. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y espero que bueno, mis pequeñas experiencias les hayan servido. Muchas gracias a todos y a Martín. Bueno, gracias Giselle, muy, muy interesante los planteos que haces. Lo vamos a retomar después en el debate. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Diego Berger, vamos a seguir contigo. ¿Estás por ahí? Ahí está, muy bien. Hola, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien, bárbaro. Pues hoy no estoy con la computadora, estoy con un celular, así que no sé bien cómo, No, sale cómo, bien, cómo sale se bien, recibe. sale bien, se ve bien, Bien, se perfecto. escucha bien. Cuando Bárbaro. vos quieras, me decís, empezamos. Dale. Dale. Bueno, me presento. Mi nombre es Diego Berger, yo soy licenciado en Artes Visuales, doy una materia acá en Diseño y Comunicación hace más o menos 10 años, ¿no? Una cosa así. Doy taller de Reflexión Artística 1, que es una materia principalmente teórica, que tiene algunos aspectos prácticos, los alumnos tienen que presentar un trabajo visual y aplicar o reflexionar sobre lo que se va viendo en la cursada y aplicarlo en esas imágenes, que hay distintas etapas durante la cursada. Y yo estoy en este momento dando la versión online, completamente online de la materia, que es interesante porque ya venía formada y ya se venía dando de antes, y tiene toda una estructura preparada con fechas de entrega, exámenes ya pautados, distintos tipos de actividades, donde ya hay una manera como preparada de trabajar, y tienen una manera de comunicarse con los alumnos, que, bueno, pensando lo que venían hablando los compañeros antes, yo estoy de acuerdo con lo que planteamos respecto a las cámaras, con respecto a las partes positivas y negativas de lo virtual,
Pero en este caso es como que yo pensaba, bueno, al principio yo fui muy crítico todo durante el primer año. En este segundo año es como que puedo encontrar algunas maneras como de que sea un poco más ameno, como la relación entre el estudiante y el docente. Y en realidad creo que la realidad es que no es lo mismo que la presencialidad y que no va a ser lo mismo, pero que hay alternativas como para, no voy a decir suplir la comunicación entre el uno y el docente, pero a lo mejor es otro tipo de comunicación. Por ejemplo, en esta materia, nosotros lo que hacemos es plantear un proyecto de investigación, que es una investigación sobre un artista contemporáneo, y todo lo que implica el hecho de ser contemporáneo es un tema teórico que está en discusión hoy, lo que significa ser un artista que trabaja en arte contemporáneo o no, que es un poco más amplio que es una cuestión temporal nada más, lo que tiene que ver con el contenido de la obra, cómo se expone, qué relación tiene con el sistema de exposición, con el sistema cultural. Es como un tema como bastante complejo, y yo tengo alumnos de casi todas las materias de diseño, las principales, gráfico, industrial, indumentaria, también hay gente de fotografía, también hay gente de sonido, hay algunos de historieta, tuve de diseño de videojuegos, es como muy amplio, dirección teatral, creo, no sé si no son todas las materias, así que es muy complejo como preparar algo unificado para tanto público diferente, yo digo público, pues ya es una cuestión, ¿no? A través de la cámara, el alumnado es tan diverso que es muy complejo armar una sola versión de la clase. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es lo más general posible, como para que cada carrera se sienta un poco identificada, por lo menos en algún aspecto de toda la materia. Y en este proyecto integrador que tienen que hacer, ellos deciden por un artista contemporáneo, ellos lo buscan, le hacen una entrevista, que esto es algo que benefició bastante el tema de la virtualidad, que muchos contestan, casi más del 90% están contestando las entrevistas, que antes no pasaba. En la versión de la materia tradicional o presencial, también se hacía una entrevista, pero era más complicado como acceder a los artistas. Ahora es como casi no recibo, perdón, no recibo nadie que me diga que no puede conseguir una respuesta, incluso con gente muy conocida. Es algo que me llamó muchísimo la atención, que es algo que en realidad en realidad no es algo mío, viene de la facultad. Como la idea es que los artistas sean emprendedores, no tengan una gran trayectoria de exposición. No que estén empezando completamente, pero sí que estén en los primeros años de su historia. Y tuve un grupo que se salteó eso, pero fue avanzando tanto y consiguió la entrevista que, bueno, yo no podía creer que le contestaran los artistas, gente muy conocida y que contesta las entrevistas, cosa que antes no hubiera pasado nunca. Es algo que es, si quieren, una consecuencia de la virtualidad, porque todo el mundo está haciendo esto. Entonces hay un lado que es interesante, que es la posibilidad de conexión con otros mundos, otros ámbitos que antes era más complicado. Y bueno, a partir de eso, ellos durante toda la cursada van entregando en distintas etapas que se van revisando y se van comparando con las clases sincrónicas, y eso se va ajustando y se va ajustando cada vez más hasta que llegan a un ensayo final que tiene todas las características de un ensayo académico, que es personal. Algunas etapas se pueden hacer en grupo, algunas etapas son individuales, porque varía mucho con la parte como se da la materia en forma presencial. Es como que toda esta estructura como nueva de online tiene como partes que permiten hacer trabajo en forma grupal. Hacen una grilla que es muy interesante, que es una forma de análisis de la obra que está estructurada, y van viendo, por ejemplo, la relación con el espectador, o relación con los aspectos visuales de la obra, con el contexto histórico, y ellos van analizando las distintas obras, y eso después lo aplican a un artista contemporáneo, que es lo más complicado, porque es algo que algo que están viviendo hoy. Y analizar algo que vos estás viviendo es más complejo que algo pasado, porque vos estás implicado de alguna manera y te afecta, y ya lo emocional y todo lo que tiene que ver con la historia personal de los alumnos tiene que ver. Muchos de los alumnos eligen artistas que tienen alguna relación social con un aspecto importante de lo que está pasando o en el lugar de donde vienen, porque muchos, ustedes saben, muchos alumnos son extranjeros, entonces toman elementos específicos de donde viven ellos.
Y todos estos trabajos, bueno, ellos lo vuelcan en un trabajo escrito, pero que tiene algunos aspectos también visuales. Y yo en realidad lo que quería contar es como, por ejemplo, en las clases sincrónicas, yo no tengo obligatoriedad por ejemplo, el tema de tomar lista, que decían antes, o sea, en mi caso, como en mis clases se graban, ellos pueden escuchar la clase en cualquier momento y eso está como estipulado como en el contrato pedagógico al principio de la materia. Entonces, no tiene mucho sentido en realidad tomar listas, y no es obligatorio. Ellos pueden tomar la clase cuando quieran, escucharlo cuando quieran, pero vos me podés decir, sí, pero se pierden toda la interacción con el docente. Por un lado, sí, pero tienen esta posibilidad que es preguntar después, por pronto. Tienen un chat y pueden hacer todas las preguntas que quieran por ir pauseando el video segundo a segundo y diciendo, mira, en tal segundo dijiste tal cosa que quisiste decir, o en mi caso, en mi trabajo estoy haciendo esto. O sea, es como participar de la charla, pero con retardo, digamos, de forma asincrónica, la clase sincrónica. Que creo que si uno analiza los trabajos, funciona, porque los trabajos finales están muy avanzados y yo creo que el resultado final es positivo. O sea, yo no sé si tampoco se puede evaluar exactamente el nivel de comunicación, pero el trabajo escrito son tan profundos como los trabajos que se venían haciendo en forma presencial. Así que yo creo que es algo como para discutir. Y con eso, si querés, ya puedo ir cerrando. No sé si ya se me fue el tiempo. Sí, estamos en tiempo. Dale, bárbaro. Bueno, Diego, genial. Gracias y también interesantísimo, y vamos a retomarlo en Dale. el debate. Una cuestión que te quería hacer, una pregunta, Diego. ¿Estás por ahí, Sí, Diego? sí, ya estoy. No, una pregunta solamente. ¿La materia Ahí es estoy. online o remota la que estás dando? No, es online, Online totalmente. totalmente. Ok, Por eso ok. te decía, Claro, sí, yo sí, sí. Por eso hice la mitad y mitad, por Exacto, eso te exacto. aclaraba como toda la parte de la estructura, como que no Está lo bien, decido eso yo, sino que ya viene. está bueno aclararlo bien, porque hay diferencia entre lo online y lo Totalmente, remoto, y después a totalmente. lo mejor lo extendemos un poquito más, si Dale, te parece, Diego, o quien no, dale, perfecto. algún otro docente que esté dando online solamente, o alguna materia online, ¿no? Que Dale. son diferentes. Gracias, Diego. A vos. Noemí Vinda, si estás por acá. Sí, acá estoy. Ahí estás, Noemí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín, una consulta. Yo Dime. hablo un poquito y me gustaría compartir una placa. ¿Es posible? Dale, sí, sí, sí. Bueno, Tenés para bueno, compartir pantalla, ahí claro. podés hacerlo. Sí, porque voy a cerrar mostrando Dale, trabajos de mis alumnos. perfecto. Rapidito. Es tu espacio. Así que dale, Gracias. dale, Bueno, dale. gracias, gracias. Bueno, yo soy Noé Vinda, como decía Giselle, mi colega, ¿no? Nuestra colega, que está bueno hacer que los chicos se presenten, y yo también cuando me presento digo, yo me llamo Nalía Noemí, pero me llaman desde toda la vida Noé. Entonces yo soy Noé Vinda y bueno, y nada, así como se los digo a ustedes, se los digo también a los chicos. Bueno, a mí ya me dieron el diplomita de los 10 años en la última presencialidad, o sea que creo que voy por el año 12 de docente. Y siempre di taller 3. Mi materia, taller 3, se trata de diseño editorial. Es el punto de partida del diseño editorial, donde la tarea, el proyecto integrador, se trata de diseñar un libro de papel. Siempre yo les hago esta aclaración a los chicos. Es un libro de papel. Bueno, siempre me resultó muy difícil que los chicos se acerquen a los libros de papel, obviamente. Pero ha pasado una cosa bastante insólita con esto de la pandemia, del aislamiento, que la industria editorial como que tuvo un pequeño resurgir. La gente como que se hartó de las pantallas y
y se volcaron de hecho a escribir. Yo soy diseñadora editorial y me ha tocado diseñar libros de la gente que ha escrito en pandemia, y mucha gente nos hemos volcado a leer más, incluso los niños, y también con esta cuestión de la autopublicación y de las redes, que uno puede publicar poquitos ejemplares y mostrarlos y compartirlos en las redes. Esto hizo que el libro como que se resignificara como otro objeto. Por supuesto que a mí me vino muy bien, y entonces lo que hago con mis alumnos, bueno, primero los invito, esto más que nada fue el año pasado, igual lo sigo haciendo, pero el año pasado, que era de tanto encierro, los invito a que se acerquen a buscar un libro en su propia casa y analizarlo. Entonces les doy como un listado de qué cosas hay que mirar desde todo punto de vista. Y también me apoyo mucho en un grupo de jóvenes, muy jóvenes, fanáticos de los libros de papel, que se autodenominan los booktubers, que arrancaron en YouTube, y ahora muchos de ellos migraron a Instagram, y son gente muy joven, súper fanáticos de los libros de papel, y obviamente tienen una llegada a los chicos que no la voy a tener nunca yo, ni ningún docente de literatura, ni nada parecido. Entonces, este tema de las plataformas y qué sé yo, a mí me permite, me da igual si es Blackboard o Zoom, me permite compartir videos de ellos, por ejemplo, de algunos de estos que son influencers, pero de libros de papel, que les interesan incluso por cualquier tema, o incluso a veces hacen comparación en las distintas ediciones, o si la edición es en español o en inglés, y ellos analizan desde su lugar. A mí me sirve como disparador para que mis estudiantes también hagan eso, y los voy llevando, obviamente, al tema puro y de diseño. ¿Qué tenés que mirar? Obviamente todo el análisis de a quién va dirigido, todo el circuito del usuario, del lector, y el respeto por el texto, y cómo eso se convierte en un libro, y por qué un libro es un sistema editorial, y qué significa como sistema, hablar e investigar mucho tipografía, porque el libro tiene que ser legible. Después me apoyo mucho en la ilustración editorial, entonces ahí hablamos mucho del tema de los derechos. Para las tipografías lo mismo, y para las fotografías lo mismo. Lo que yo les digo siempre, los diseñadores editoriales nos nutrimos mucho de otras ramas, como los ilustradores, fotógrafos, obviamente escritores. Bueno, cada uno tiene sus derechos, y nuestra tarea es conjugar todo en esto que se llama libro, que tiene un principio y un final. Y más allá de leerlo, siempre trato de pegarle una vuelta de tuerca, que sea algo más innovador y diferente de lo que ya está publicado. Bueno, y también les doy libertad que cada uno elija el libro que quiere diseñar, o rediseñar si ya está publicado. Entonces salen cosas muy, muy interesantes, porque cada uno elige lo que le interesa. Ya tengo bien. Simplemente les comparto. Solamente elegí 6 proyectos, y estos se llaman mockups, que son representaciones en 3D del libro terminado, y bueno, es nomás para compartirles estos trabajos, que la verdad que yo estoy súper, súper orgullosa de los resultados, más allá de que no soy resultadista, por supuesto, de que lo importante es el camino y ese acercamiento a la lectura, pero es muy gratificante cuando vienen con trabajos así como estos, y
y súper agradecidos, o sea, de haber descubierto, wow, un libro y que se puede diseñar. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Analía, Noemí. Me encantó, muy interesante lo tuyo. Vamos también a retomarlo, Gracias. obviamente, como todas las exposiciones. Gracias. Bien, Agostina Curcio. Buenas tardes. Yo, para contrastar con todo esto, estoy con la cámara rota de la computadora, así que estoy conectando ya el celular para que me puedan ver mientras hablo. Dale. Recording in progress. Ya terminé. Si no podés, Agostina, podés empezar sin cámara. No hay problema. Si no, te damos unos minutos. ¿Querés? Bueno, no sé, Agostina, qué pasó. Aguardame que ahí la estoy poniendo de vuelta como confitrona, a ver si ahí. Ok. Sí. Démosle Bueno, bien, unos vamos minutos, 1 minuto y cualquier cosa. Sí, Seguimos sí. con el próximo. Si no está Mariano Fagelman. Que se vaya preparando Mariano por las dudas y Claro. Agostina a ver si ahí logramos que se pueda conectar. Bueno, bien. Interesante hasta el momento todas las exposiciones. Vamos con Mariano, Martín, ¿te parece? Vamos con Mariano, sí, ¿no? Dale. Mariano, ¿estás? Buenas, Ahí acá está, estoy. ahí ¿Qué está, tal? bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias Martín, ¿qué tal? Bueno, Bueno, arranco. adelante. Bueno, yo soy Mariano Fagelbaum, soy docente de diseño de productos de la carrera de diseño industrial. Ya es mi, creo que 8º año en la facultad. Les cuento un poquito de mi materia. En diseño industrial, bueno, como ya deben saber, hay mucho de proyectual, de manual, de trabajo manual. Y la dinámica de las clases es, bueno, generalmente mostrar los avances acerca del desarrollo de un producto. Y bueno, dado este contexto, es como que uno no puede escaparse a hablar del modo en que estamos dando las clases. Me gustaría hablar más de la materia, pero es tan importante lo que está pasando que quiero listar para mí algunas de las dificultades que se dan en esta forma de dar las clases y cómo creo que podemos, los docentes que damos este tipo de materias, contrarrestarlo de algún modo. Primero, la parte que a mí me suele doler más desde el punto de vista de los alumnos, que es que yo tengo alumnos de 2º año y no se conocen todavía. Yo hablo con ellos y no se vieron una sola vez en su vida, y eso es triste. O sea, más allá de lo académico, la parte social para mí es fundamental. Los recuerdos que uno tiene de cuando cursó y los amigos que uno tiene de cuando cursó son muy valiosos siempre, y que ellos no tengan esa posibilidad para mí es terrible. Con lo cual, bueno, como docente, yo lo que trato de hacer siempre es tratar de generar un vínculo, tratar de generar conversación, un punto de encuentro, de opinión, para que haya algo de intercambio y que por lo menos se haga un poquito más leve esto
desconocimiento entre ellos, me parece que es fundamental. Y que de esa manera ellos se animen y puedan empezar a generar vínculos por fuera del aula, contactarse por WhatsApp, video, aunque no haya trabajos grupales, que puedan entre ellos tener algún tipo de vínculo. Me parece fundamental. Siempre cuando arranco las clases trato de tener un ratito de conversación, más allá de que el tiempo es muy limitado. ¿Cómo andás? ¿En qué andan? ¿Cómo la vienen llevando? Y de qué forma están trabajando, se van al parque a trabajar, así salen un ratito de su casa. Bueno, más de la parte humana me parece que es muy, muy importante. Otro punto que para mí es también importantísimo es el tema del aprendizaje entre pares. Hay algo que se suele, no sé, ahora ya no, pero hace unos años, cuando hablaba con colegas míos o amigos míos y me preguntaban, che, ¿cómo es el nivel de la UP con respecto a la UBA en diseño? Siempre es como que está el debate del nivel. Y yo lo que suelo contestar en esos casos es que los planes de estudio son los mismos, las materias son las mismas, incluso los docentes, muchos son los mismos. Y la gran diferencia entre las clases de la UBA y de la UP es la cantidad de alumnos que están en el aula. En la UBA, por ahí en un taller de diseño, tenés 150 alumnos, 4 horas, que en los momentos muertos están paseando por el aula y viendo 149 trabajos además del suyo. Y bueno, y en la UP son cursos más reducidos, con lo cual el aprendizaje entre pares es menor. Y yo creo que ahí radica mucho del aprendizaje de diseño, ver lo que hacen otros, nutrirse de referencias de sus compañeros, y en este contexto es todavía más difícil que en un aula con una cantidad reducida de alumnos. Y más, tomando lo que decía Leandro al principio, la plataforma que estamos utilizando, a mi entender, por lo menos para la materia que doy, es mala. Hay materias de diseño de otras universidades que están usando aplicaciones como el Miro, donde puedes tener un panel gigante con todos los paneles que se entregaron en todas las clases, y podés inmediatamente decir, vengan a ver esto, mostrar referencias instantáneamente, y eso enriquecería mucho la experiencia. Bien, después, a nivel comunicación, hay algo fundamental que es lo gestual, es esto de ver al otro moviendo las manos, teniendo una expresión en la cara. Por eso, bueno, esto que decía Leandro también comparto, de que sin ver a la gente también es difícil la comunicación, entiendo obviamente la parte técnica. Y bueno, por eso es importantísimo tener, para mí, aunque me cuesta también que lo hagan los chicos, tener la cámara prendida. Y además hay algo de esto de lo natural que se perdió, que son las interrupciones. Cuando teníamos estas charlas mismas que estamos teniendo presencialmente, había interrupciones naturales, porque estás en el mismo ámbito y estás a 1 metro de distancia y decís, che, sí, eso me pasó, y se van interrupciones que son de una charla natural, y eso se pierde mucho para mí en este medio. Sigo con algunos temas que para mí son muy importantes, como el clima de trabajo, ¿sí? Vos podés replicar todo lo mejor que se pueda, las correcciones, el tipo de modalidad de dar la materia, pero el clima de trabajo no lo podés replicar nunca. Y el clima de trabajo que se da en un taller de diseño no lo podés replicar nunca en este medio. Entonces, bueno, también es tarea del docente tratar de generar algún clima dinámico que trate de apaciguar eso. Voy cerrando, que ya se me acaba el tiempo. El tema de la atención de los estudiantes cuando se corrige otro trabajo me parece también un tema que en las encuestas que yo hago de mi materia siempre lo ponen. Los chicos aceptan no prestar atención cuando corrige otro compañero, y es un problema. Y además tienen clases todo el tiempo, todos los días, y los entiendo perfectamente. Y bueno, para cerrar, quiero decir que fuera de todo este bajón que acabo de contar, es motivador, sí, ver los resultados, porque los resultados en mi materia no bajaron de nivel, y eso es muy motivador porque habla muy bien de los chicos, muy, muy bien, que se la están bancando súper bien, y que la vocación la tienen a flor de piel, porque si no sería imposible tener buenos resultados en este contexto.
Bueno, eso es todo, gracias. No te escucho. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muy interesante tu postura. Vamos a retomar con Agostina, si te parece. ¿Estás? Listo. Ya Sí. está. Ahí ¿Ahí se me ve bien? Se ve bien, se te escucha bien. Finalmente he vencido la virtualidad. Lo lograste. Lo logré. Muy bien. Bueno, un poco yo lo que quería hablar, que tiene un poco que ver con también lo que venía hablando recién Mariano, que es, no sé si la parte humana, pero cómo todo el contexto también está afectando a los alumnos. Algo que es, primero me presento, voy a hacer un rewind. Mi nombre es Agostina Curcio, doy diseño de indumentaria 3, que es primer cuatrimestre del segundo año de diseño de indumentaria. En lo que ven mucha parte conceptual aplicada sobre todo a lo que es indumentaria, para luego llevarlo a prendas más de uso urbano. Para lo cual yo requiero, y uno de los trabajos que suelo hacer es empezar trabajando con paneles conceptuales que tienen que ver mucho con la parte más personal de cada uno de los alumnos. Cuanto más vínculo tengan ellos con el trabajo que están haciendo y con el concepto del que están hablando, en general el trabajo tiende a tener muchos mejores resultados, porque el alumno está completamente vinculado, no solo desde la parte mental, sino también emocional con el trabajo, y creo que eso también a ellos en general los estimula mucho más. En general no les marco un estilo que tengan que seguir, sino que me interesa más que ellos puedan comprometerse a full con lo que a ellos les interesa, y para eso es que las consignas en general son mucho más generales respecto de lo que es el concepto. Algo que vine viendo, que en general vengo prestando atención respecto de mis cursadas, y que también lo veo en otras cátedras, es como que siempre hay una dicotomía entre el que trabaja cosas que tienden a ser más oscuras o que hablan más del encierro, y los que suelen hablar más como de algo más rústico, más naturaleza, etc. Y siempre algún otro que quizás trabaja conceptos que tienen más color. Pero lo que empecé a ver, sobre todo en el cuatrimestre pasado y en este, en donde se notaba que ya había un peso, una carga a partir de la pandemia y el encierro mucho más grande, es que se notan cada vez más esas dicotomías. Está el que habla de la libertad y la naturaleza full y el ser libre en la naturaleza y en el espacio abierto, y el que habla completamente del encierro más doloroso, más agobiante. Y en este cuatrimestre en particular, lo que vi con los alumnos es que eso también se conjugó mucho con algunos alumnos que tenía que estaban en Colombia y con toda la parte de disturbios sociales. Entonces ya no se ceñía lo emocional a lo que podía generar la pandemia o lo que podía generar la falta de materiales o las complicaciones para vincularse con profesionales de fotografía que los ayudaran a hacer las fotos, o de video que los ayudaran a hacer el making of, el fashion film, o las estampas, empezar no solo a reinventarse ellos mismos como profesionales, entre comillas, porque todavía no lo son, pero están en este proceso, sino también todo lo que el exterior les ponía más palos en la rueda, digamos. Y me pareció interesante ver no solo cómo eso puede cómo el trabajo de diseño puede convertirse en un momento de catarsis para muchos alumnos que empezaron trabados porque la emocionalidad les jugaba una mala pasada o porque estaban demasiado vinculados, pero desde un punto más emocional y nunca podían tomar distancia, y cómo eso se va empezando a acomodar y pueden también llevarlo de una manera completamente superficial. Lo estoy diciendo porque claramente yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni nada parecido, pero sí cómo pueden encontrar cierta forma de expresión para que lo que les pasa y
cómo eso de algún modo puede empezar a ayudarlos a encontrar un rumbo o simplemente sacar todo lo que tienen adentro, que a veces es muy complicado en esta situación aún más, y creo que a esa edad también es un poco más complejo. Así que lo que traje son un par de fashion films de un par de alumnos, voy a mostrar 2 al final nada más, para que no se haga extremadamente largo, pero para mostrar esta dicotomía, ¿no? La dicotomía de la persona completamente libre, que está siendo completamente feliz en la naturaleza, y al contrario, el que está dolido y encerrado y que el contexto es completamente violento para sí. Entonces voy a compartir ahora pantalla. Primero vamos a ver el de la naturaleza. Creo que ahí ya se ve. Voy a mutearme con uno y desmutearme con el otro. Ahí se ve. No se escucha. Perdón. Lo freno un segundo, así pongo para compartir con... Falls if it does, I'll get you, babe. I will. Autumn fires are blazing, burn. The shadow days, the red, the brown. They let you fall, they let you down, let you down. That's the way I am. Before they go, you know they won't stay long. We could be weightless, like birds in the night, wherever we go. Set the world on fire, could be the darkness, breaking across the sky. If I lose you on the borderline, I'll see you on the other side. Y ahora les voy a mostrar el de otra alumna que, por otro lado, era completamente lo opuesto, lo que mostraba, digamos. Voy a pasar otra vez. Ahí está. En este caso son... me queda un minuto, así que voy cerrando más rápido. En muchos de estos casos son el primer acercamiento que tienen a video, y en muchos de estos casos también lo que sucede es que por la pandemia y por lo que fue la situación actual, lo tuvieron que grabar ellos en sus casas, con sus cámaras, en la ciudad natal en la que estuvieran, que a veces son pueblos más chiquitos, entonces no tienen muchas herramientas, pero sí lo que me parece interesante es cómo ellos pudieron hacer de cada uno de estos trabajos una forma de expresión de no solo el concepto que era la consigna, sino también todo lo que les estaba pasando y cómo hacerlo una mínima piecita de arte, por lo menos para contar lo que es su mundo y su día a día en el hoy. Y eso. Bueno, muchas gracias, Agustina. No, por favor, perdón el caos tecnológico. No, todo bien, por favor. Luego retomamos en el cierre, en el debate. Matías Ricardi. ¿Lo dije bien, Matías?
¿El apellido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Ricardi. Sí, si fuera Ricciardi estaría Claro, vendiendo joyas en la Bahama. totalmente. Y me promocionaría Mirta Legrand. No, es Ricardi, así que, Muy pero bien, está bien, muy ya bien. estoy acostumbrado desde la primaria, así que todo bien, no pasa nada. No, es igual. Adelante. Bueno, me presento ante todo, como dijo recién Martín, Matías Ricardi. Yo estoy desde el 2009, así que también en una de las últimas ocasiones de presencialidad me dieron un diploma de los 10 años. Más allá de algún que otro open o seminarios o algunas situaciones particulares, estoy dando la misma materia, que es Introducción al Discurso Audiovisual. Creo que es una de las materias que más se da en distintos turnos, somos varios dando la misma. Y bueno, sí, todos los años siempre uno trata de cambiar sobre todo lo que tiene que ver con los trabajos prácticos, obviamente los ejemplos de películas y demás. Coincido plenamente con Leandro en lo que dijo al principio, de que para mí es fundamental la cámara prendida. En más, la obligo a tener prendida, y salvo algún caso ocasional, porque bueno, es la manera que yo tuve cuando era alumno, ¿no? Esto del intercambio, también hablaron recién de esas interrupciones espontáneas, más en una materia práctica como la mía, donde estoy permanentemente dando ejemplos de películas, o sea, es en muy poco tiempo, 10, 11 clases, tratar de que el alumno, que la mayoría viene del secundario y no tiene ni idea ni siquiera de lo que es un primer plano, bueno, hacer un pequeño recorrido entre lo que tiene que ver la idea y llevarla a cabo en un trabajo práctico, que es un cortometraje, que puede ser ficción o documental, aunque el documental también es ficción, en 5 minutos. Son trabajos grupales. Y bueno, esto de que necesito la presencia del alumno va ni más ni menos por una cuestión de respeto. Siempre se arman algunas polémicas cuando allá por febrero siempre nos juntamos con algunos colegas. Yo prohíbo terminantemente la presencia del celular en clase. Lo primero que hago cuando llego es apagar el mío. Siempre digo lo mismo, que los que tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, y seguramente padres o parientes de más de uno han estudiado sin celulares, y creo que nadie se ha muerto, ¿no? Hoy por hoy se usa el celular en el cine, cosa que también me voy a morir sin entenderlo. Pero lo concreto es que, más allá de la clase en sí, de que obviamente quiero la presencialidad, o a lo sumo a los alumnos escuchando, o por lo menos mintiéndome de que están prestando atención, la primera dificultad ya la tuve el año pasado con esto que decía antes del trabajo grupal, o sea, cómo alumnos que quizá no se pueden encontrar hacen un trabajo grupal, porque si bien hay algunos que los eligen hacer solos, y en eso soy permisivo, y alguien que dice, mira, yo lo puedo hacer solo, lo hago solo, más allá que se lo edite un amigo o lo que fuera, el trabajo final es ese. Este año, respecto al año pasado, me pasó tener la mayor cantidad de los alumnos vivían en distintas ciudades, y ni hablar en distintos países. Entonces, cuando llegó el momento de confeccionar los grupos, yo les decía, bueno, ojo con eso, porque la idea es que participen todos. Entonces, si el pibe que está en Colombia va a convocar a los actores, va a filmar, va a editar, y una chica que está en Argentina y una chica que está en Ecuador simplemente van a apoyar el proyecto, yo después les voy a exigir en el momento 3, en el momento 2 viene toda la etapa de guión, preparación, entonces es como más posible intercambiarlo en el grupo. Pero en el resultado final, bueno, la idea es que participen todos. Y bueno, ha habido problemas con eso, porque me han escrito con que después, cuando empezaba la parte evaluatoria, obviamente me empezaban a escribir diciéndome que bueno, pero esto lo hizo el que está allá y no me dejaron participar, y yo quería aportar lo mío y no pude. Entonces, bueno, así como soy exigente con lo que decía, con la puntualidad y con la tomada de lista y con el celular,
tuve que bajar un poco la pretensión esta de que todos trabajen al mismo tiempo. Entonces lo que hice fue agregarle al momento 4 la posibilidad de que pudieran hacer algo relacionado con lo teórico. Entonces lo que hice es que yo soy guionista también, entonces a veces hago devoluciones de guión. Les di, por supuesto, con el permiso de los autores, a los alumnos la posibilidad que puedan leer esos guiones, que también pudieran hacerme un argumento, aunque sea de una carilla, con sus propias historias, que a lo mejor quedaron truncas en la elección del trabajo grupal. Y eso fue muy positivo, porque ya el alumno, para poder aprobar la materia, no tenía ya tanto que depender de lo que había filmado su compañero a Piacere en otro país o en otra ciudad, sino que también podía dar su visión personal y propia de un trabajo ajeno, en este caso un guión en proceso o terminado, o con alguna versión justamente inconclusa, y además también le daba la posibilidad de que aquel que quisiera, como algo opcional y para poder mejorar la nota, pudiera crear su propio argumento. Porque muchos me decían esto: mira, yo tenía una idea, pero al final entre 3 se terminó eligiendo la del otro, y la del otro no era buena, y el resultado no era bueno. Entonces, bueno, ¿por qué no darle a ese chico la posibilidad que esa idea que quedó trunca en la elección del grupo, por más que quede reflejado en una carilla, siempre y cuando cumpliera lo mínimo, que es tener un conflicto, una estructura, etcétera, etcétera? Y bueno, en líneas generales no he tenido, o sea, la gente que no aprobó este primer cuatrimestre fue porque quedaron en el camino justamente porque ya era insalvable su trabajo, pero no por este tema de a lo mejor ligar de rebote esta cosa de no poder juntarse. Así que voy a aplicarlo en el segundo cuatrimestre, no solamente quedarme hay que hacer un trabajo en grupo sí o sí, sino también un poco abrir el abanico a, siempre y cuando tocando temas de la cursada, puedan participar todos. Así que bueno, eso era lo que quería compartir en líneas generales. Bueno. Perdón, y después cuando termine el debate me gustaría preguntarle al colega que habló de que también daba una materia audiovisual, si en el caso de él, como CIMA es todo online, si son también trabajos grupales o individuales, ¿no? Pero bueno, queda para después. Muchas gracias. Queda para después, igualmente es otro formato online que remoto, pero ya te lo va a explicar él también. Muy bien. Bien, vamos a Jorge Gu. Así esperamos no sé si Martina Pizarro Miguel ya llegó. Sí, ya están, Martín, ya están. Bueno, igual sigue Jorge y dejamos después. ¿Qué Jorge, tal? Bueno, ¿cómo te va? bien, todo bien, aquí andamos. Buenas tardes. Me alegro, buenas tardes. Bueno, como primero, me parece muy interesante todo lo que vengo escuchando. La verdad que me parece buenísimo y una manera más también en la que yo aprendo, ¿no? Bueno, me presento, soy Jorge Gu. Mi relación con la enseñanza empezó hace muchos años. Soy de los primeros diseñadores gráficos digamos, de cuando se creó la carrera, no la carrera que se creó en La Plata, sino en la Universidad de Buenos Aires. Tuve la suerte de aprender con los grandes maestros en ese momento, que eran más gente de oficio que de cuestión académica, y lo que aprendí digamos, en ese momento fue la manera en que uno puede transmitir ese conocimiento, ¿no? Lo menciono solamente como para tener una idea sobre también la materia que di luego. Fui profesor en la UBA y en Palermo también, en la época presencial, y digamos, siempre me he dedicado a materias donde mayormente hay a un aula taller presente, ¿no? O sea, esto de poder transmitir el conocimiento teórico y llevar la práctica en el momento, en el lugar, con cuestiones muy particulares referidas a el proceso de aprendizaje que tiene cada alumno en particular, ¿no? Empecé el cuatrimestre pasado,
o sea, volví a la Universidad de Palermo y haciendo la materia de taller 1, ¿sí? Que está enfocado a morfología, y me encontré con un grupo bastante heterogéneo, no solamente con respecto al grado de desarrollo de cada uno con respecto a la materia, sino con respecto a las carreras que cada uno de los alumnos sigue. Y todo esto fueron todas situaciones que me fui encontrando a través de la cursada y a la cual fui, digamos, acomodando un poco de acuerdo al grupo primero, para poder desarrollar todo el contenido de la materia y digamos, todo lo que está dentro del currículum, y poder hacer, digamos, un desarrollo parejo en el que cada uno aprendiera y tuviera parte de ese desarrollo que necesita necesariamente un aula taller. Esto es la práctica, así como uno, y digamos, puse la misma comparación para los alumnos, de decir, así como uno puede enseñar una buena forma de escribir, bueno, hay una buena manera de crear formas. Esto, digamos, en el tiempo, con el tema de lo virtual, a mí tuve un desfasaje muy grande con respecto a lo que era presencial y lo que es virtual, o sea, a través de internet, un poco por lo que escuchaba antes, ¿no? Esto de lo presencial del alumno, de poder ver su producción en el momento de la clase. Y lo tomé como algo importante como para poder desarrollar la materia, y en esto encontré algo que quizás para los que son profesores de otras materias les pueda servir y les sea útil, que es, encontré el valor, digamos, de rescatar de alguna manera todo aquello que era importante para la enseñanza en la presencialidad. Uno puede decir, bueno, ¿qué puede ser por ahí para mi materia? Para la mía, y en este desarrollo de este cuatrimestre, fue el encontrar el valor del boceto, y ante los alumnos que son iniciales, por ejemplo, porque es una materia, digamos, de inicio, donde el alumno llega del secundario y llega también con expectativas muy distintas por ahí a lo que es la materia, ¿no? Mismo si es de alguna carrera, como puede ser quizás publicidad, donde algunos alumnos me decían, no tiene mucho que ver con lo mío, y yo les decía, no, lo que pasa es que cuando uno aprende, y cuando uno está, digamos, aprendiendo sobre una materia, sobre todo si es electiva, hay mucho para aprender también, sobre cómo uno puede utilizar digamos, todo este conocimiento para aplicarlo en una carrera que también en definitiva es una forma de comunicación. Rebobino un poco y, como les decía, retomé un montón de elementos que utilizaban la presencialidad, ¿sí? Porque en todo esto, digamos, en todo este proceso de aprendizaje, algo que yo encontré como muy importante es que no solamente los alumnos iniciales, sino los alumnos que están un poco más avanzados, pudieran entender en la morfología que frente a lo que tienen que realizar, no pueden quedarse sin ideas o sin imágenes. Es muy difícil diseñar o crear una buena morfología o un diseño visual sin saber qué hacer frente al papel en blanco. Y en esto, bueno, yo traje el valor del bocetado. El bocetado simple que hacíamos y que ellos hacen también desde que son chicos, y poder, a través de bocetar primero la idea, antes de pasar a lo digital, encontré en esto un punto de encuentro importante con los alumnos, en el cual ellos empezaron a experimentar. Y una vez que empezaron a experimentar, empezaron a analizar qué es lo que estaban haciendo. Con respecto a esto, hay alumnos por ahí, dentro de este grupo, digamos, en particular, que tenían algún conocimiento con respecto a lo digital, y otros que no. Y esos que no tienen el conocimiento con respecto a lo digital, tanto de uno como de otro, me pareció muy enriquecedor esto de bocetar, 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 ensayar, probar, ver, y
generar a partir de ahí una aproximación a los conceptos teóricos también. Para mí fue un gran resultado. Había mucho por parte de los alumnos de interesarse también por aprenderlo, o sea, aprender qué es bocetar, qué es sentarse frente al papel en blanco y sí, mediante una consigna, saber qué es lo que tienen que hacer, pero que aprendan sobre la materia, sobre crear una buena forma. Así como todos tenemos el escritor tiene una buena forma de escribir, yo a los alumnos les decía, ustedes van a aprender una buena forma de graficar, con reglas, con teoría, con práctica, que se va a ir puliendo a medida que vayan avanzando en la carrera para muchas materias. Inclusive las materias que son, por ejemplo, imagen y sonido, no por nada en particular, pero yo les decía, aprender, por ejemplo, como mencionaba uno de los profesores, un encuadre o cómo se hace un encuadre, forma parte también de la morfología o es un punto de encuentro para iniciarse en cómo puede plantearlo, ¿sí? Dentro de sus conocimientos, ¿no? El buscar el contraste en la imagen, etc. Básicamente es eso. Intenté y logré a través también de algunos recursos de la presencialidad crear esa forma de entender de que todos los alumnos pueden aprender de los otros alumnos y ver muy buenos resultados viendo la producción de cada uno. En esto también me parece importante y uno de los primeros ejercicios que hicimos fue presentarse personalmente. Con esto también solicité el tema de que prendieran la cámara. En algún momento se complicó por ahí, alguno por una cuestión técnica, otro por lo que fuere, pero básicamente pude mostrar y que todos vieran la producción y cómo iban avanzando cada uno, más allá de que pudieran hacerlo por grupos o por afinidad, digamos, dentro de un grupo que era bastante grande. Y lo último que, no sé si me queda tiempo para mostrar. Sí, ya pasamos el tiempo, por eso. ¿Ya pasamos? Te estaba escribiendo, sí. Bueno. Si puedo mostrar, es una imagen de lo que yo generé en un momento que dije que necesitaría un pizarrón para hacer las famosas enchinchadas que se hacían en la presencialidad y que todos pudieran ver los trabajos de todos, pero si no, lo podemos dejar para más adelante. Sí, lo dejamos para el cierre, si querés, del Dale. debate lo volvemos a retomar. Bárbaro. Así damos paso ya a Martina Pizarro Míguez, Sofía Juliana Torres Toranzo. Hola, buenas tardes. Tengo entendido que estamos en juntas dupla. En la exposición, exactamente. Exacto. Igualmente son 7 minutos, estén atentas Sí, por sí. favor Sí. Bueno, sí, no te preocupes. gracias. A vos. Adelante. Bueno, nos presento, mi nombre es Martina Pizarro, ella es Sofía Torres Toranzo. Damos juntas Diseño e Indumentaria 5 hace 2 años, más o menos, en la Universidad de Palermo. Somos ambas exalumnas y bueno, nos recibimos hace dentro de todo poco, somos jóvenes, somos el team jóvenes. Y bueno, damos esta materia de Diseño e Indumentaria 5 que pertenece al tercer año de la carrera. Nosotros también nos sentimos jóvenes, ¿eh? No somos jóvenes, pero nos sentimos jóvenes. Digo, Espíritu de jóvenes. Por Muy si bien. acaso. Jóvenes o nuevas, quizá Un las más detalle, nuevas. es un detalle. Sutil diferencia. Todo lo entendimos. Adelante. Bueno, y lo que queríamos traer acá a hablar entre todos y también un poco a debatir. Nosotros nos ubicamos en la línea de esto de las estrategias innovadoras en el nuevo escenario, que bueno, todos estuvimos viviendo a partir de lo que fue la pandemia y lo que fue la virtualidad. Yo la verdad que tanto Sofi como yo nunca habíamos cursado tampoco una materia online, si bien estaba eso como una posibilidad, más que nada en las culturales, en su momento cuando nosotros cursábamos, fue todo un aprendizaje enorme para todos, el hecho de aprender, y además, bueno, también de enseñar y de lo que todos hablaban, de pasar de una materia que por ahí es muy práctica a algo
que la verdad ya se pierde un poco lo práctico, de cómo mostrarlo y también cómo generar creatividad. Nos pasó de hablar mucho con las alumnas, de que tengan muchos huecos de no tengo creatividad, no puedo pensar, no tengo ninguna idea. Entonces tuvimos que empezar con Sofi a un poco, bueno, rediseñar la planificación que teníamos pensada y además repensarla todos los cuatrimestres, para siempre, primero que nada, innovar, ¿sí? Porque justamente nuestra materia es innovación, y además, estando dentro de diseño, que está constantemente en rotación y siempre nuevas tendencias, y más que nada con esta situación, siempre surgen nuevas cosas en todos los ámbitos, bueno, nos obligó también a ir cambiando y también a ir cambiando sobre la marcha un poco. Esto de la improvisación de la creatividad, tanto de nuestro lado como también del lado de las alumnas. Bueno, y todo este nuevo ámbito que transformó a toda la sociedad, o sea, desde lo que vendría a ser la macro. Acá Sofi está compartiendo el Instagram de nuestra cátedra para que puedan ir viendo los trabajos. Esto nos llevó a, bueno, también poder pedirles a las alumnas que empiecen a innovar. Cuando el primer cuatrimestre, por ejemplo, si vamos más abajo, van a poder ver que las alumnas estaban en pleno encierro, plena pandemia, no podían mandar a confeccionar, no podían realizar nada. Algunas se llevaban bien con la computadora, otras no. Y lo que planteamos fue que realizaran en miniatura, en vez de confeccionar en tamaño real, primero en miniatura, lo que vendrían a ser sus diseños. Esto nació de la idea, digamos, se relacionó mucho la pandemia, el estado social, digamos, y psicológico y económico a lo que fue luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos pusimos a investigar cómo es que se había salido de la Segunda Guerra Mundial y descubrimos que se había creado el teatro de la moda, que fue una manera de volver como a invertir en lo que era el diseño, y para que los diseñadores de alta costura, que obviamente estaban un poco en la ruina por un tema económico, no estaban vendiendo, eran prendas muy caras, con telas muy caras, que se habían usado muchas telas ya obviamente para lo que eran los soldados. Bueno, crearon el teatro de la moda con los diseños mostrándolos en miniatura, en vez de lo que podría consumir una miniatura. Entonces le propuse a las alumnas esto, ellas realizaron sus 3 conjuntos en miniatura. Luego, gracias, digamos, a lo que se fue un poco abriendo y teniendo las posibilidades, pudieron realizar sus conjuntos de manera en tamaño real. Entonces ahí están viendo imágenes donde ellas crearon campaña, fashion film, y también un desfile, haciendo una fusión entre su producto, ¿sí?, tamaño real, y su miniatura. Luego también incorporamos vidriera. La vidriera pasó a ser, ya las vidrieras de los locales no se veían, entonces la vidriera pasó a ser el Instagram. Les empezamos a pedir que crearan Instagram, porque ahora todo pasa por Instagram. Es el medio audiovisual, como también los TikToks. Es algo que nosotras invertimos en eso tiempo, en que estén constantemente en tendencia. Empezaron a hacer vidrieras, ahí en las historias destacadas en Windows pueden ver cómo les pedimos que armen como si fuese una vidriera pero digital, que la pensaran como si ellas tuviesen un local. Les dimos inspiración, digamos, de dónde salían diferentes vidrieras. Y esta sección, ahí pasamos a lo que es vidrieras, para que puedan ver algunas de las vidrieras de las alumnas. Muchas haciéndolas con programas en 3D, o en renders, otras en mockups, se las iban arreglando como podían. Pero fue una manera de incentivarlas. Y bueno, ahora Sofía va a contar un poco cómo también, o sea, de qué manera nosotras seguimos innovando en la creatividad del alumno y también de la cátedra en el segundo cuatrimestre. Bueno, espera que no sé si puedo salir de acá. Arriba a la derecha. Ahí está. Bueno, después como que fuimos también acomodándonos un poco más, y esta fue la manera como de encontrar motivación, de traer tendencias, que es lo que a nosotras nos compete en Diseño 5, de traer lo nuevo, lo que empezaron a hacer las marcas a nivel internacional. Entonces
ya ha llegado el segundo cuatrimestre, donde pudieron confeccionar en tamaño real, y vimos que habían propuesto, porque dimos un cuatrimestre diseño de accesorios 1 y 2, vimos que alumnos muy avanzados habían traído una propuesta nueva de renders, de empezar a aplicar otras herramientas más digitales, más virtuales, muy de tendencia, sin que nosotras las pidiéramos, ya las traían. Entonces empezamos a pedir videos 360 de los diseños, por ejemplo, acá les voy a mostrar. Alumnos que con la indumentaria puesta o puesta en un modelo empezaron a generar como una virtualidad, pero a través de un personaje, de un avatar, de una mascota digital. Entonces todo esto que las marcas empezaron a presentar en el momento que no se pudo contratar un modelo, juntarse, hacer una producción, de qué manera ellas, calzando la ropa, calzándose la mamá, al papá, al hermano, al amigo, al vecino, a quien pudieran, poder tener un material de calidad y estar a la altura de estos diseñadores internacionales. Entonces empezaron a hacer campañas en movimiento, cada una, siguiendo un poco lo que dijo Agos Curcio, cada una con su estética, con el concepto de fondo. Acá pueden ver algo más tecnológico, algo más natural, algo más oscuro, cada una con su impronta. A nosotras nos gusta que sean libres, simplemente fuimos como tomando estas propuestas que fueron trayendo y apostando un poco más. Cuando llegamos al desfile del cuatrimestre pasado, se nos ocurrió, nosotras trajimos la propuesta de los desfiles virtuales, se nos ocurrió hacer algo distinto. Entonces las alumnas hicieron un vivo a través de Moda Palermo, pero tocando los 5 sentidos. Tuvieron que armar un desfile, pero que tuviese algo de conceptual. Nosotras lo llamamos Run Fashion Way, que es un poco el desfile y un fashion film, porque queríamos que fuese una apuesta mucho más conceptual, no la típica pasada, lo que ya veíamos que estaba haciendo todo el mundo. Entonces hicieron una fusión entre lo que era un desfile y un fashion film, y tenían que proponer los 5 sentidos. Entonces, la introducción a ver su desfile breve, porque también aprendimos que a través de las redes es bueno ser breve, mostrar algo cortito que acapare la atención. Entonces tuvieron que apelar a los 5 sentidos. Entonces le mostraban al espectador, mira, para ver mi desfile te muestro esta lista de Spotify. Vas a tener que pensar en este objeto, en este olfato. Vas a tener la sensación de estar comiendo un cítrico, de estar oliendo, no sé, una hoja de, no sé, o un pino. Entonces le fuimos dando como esas pautas que cuando uno después veía el desfile, estaba dentro de esa experiencia virtual. No era el simple desfile como si estuviésemos filmando el desfile presencial, sino que había todo un trasfondo emocional justamente que hacía que ellas tuviesen ganas de mostrar todo ese trabajo que quizás no podíamos apreciar desde la presencialidad, pero sí muy como a flor de piel desde esta manera, ¿no? Nos comunicaron todo lo que ellas estaban viviendo, no solo a través de un concepto, sino a través de las sensaciones. Bueno, así que... Vamos a ir cerrando, Sofía, si te parece. Sí. Así que bueno, queríamos mostrarles un poco eso, más de todo lo que fueron contando, estamos como muy conformes, nos hizo a nosotras aprender a usar otras herramientas, y a traer otra propuesta en la cátedra, que desde ya la vamos a apropiar cuando volvemos a la presencialidad, apostamos a un poquito más. Así que bueno, gracias. Para cerrar, nos gustaría cerrar con una frase de Maya Angelou, una escritora y poeta y cantante estadounidense, que dice, con esto que hablaba Sofi de los sentidos, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Los sentimientos, traerlos siempre a la cátedra es importantísimo. Los invitamos a todos. Mañana con Sofía vamos a presentar el desfile de diseño 5 con una nueva propuesta innovadora, tanto de comunicación como de diseño. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Sofía, Martina. Gracias a Excelente ustedes. lo que han la propuesta de ustedes. Creo que ahora vamos a abrir al debate, si les parece. Hay cosas muy ricas para empezar a rescatar. Si quieren encender las cámaras, es el momento de hacerlo, no hay ningún problema. Porque acá el punto, me quedo un poco con esto de Sofía y Martina,
por una cuestión de esto de lo creativo y de la tendencia y de la experiencia y de lo vivencial, porque acá se juega la vivencia, lo vivencial en un ámbito virtual. Las emociones están presentes siempre, y lo hemos visto a través de trabajos que han demostrado algunos profesores, y entiendo que es un momento, un contexto, o más allá de todo esto, es una experiencia, que es lo que nosotros estamos proponiendo en las aulas. Eso por un lado. Me pareció muy, muy interesante. Después, por otro lado, también hubo como un eje en particular horizontal en función al aprendizaje, ya sea con cámara, sin cámara, etcétera, etcétera. Pero creo que hubo un eje desde los recursos, ¿no? Esta cuestión desde lo pedagógico, en donde uno siempre remarca lo mismo en estas ocasiones, la importancia que tiene el proyecto integrador, porque es aquel, por lo menos para mí, es aquel que es el que nos da el encuadre, ¿no? Y así como también forma parte del encuadre lo virtual, forma parte del encuadre la plataforma, forma parte del encuadre la utilización de las cámaras o no. Y sobre esto me gustaría correrme el tema de las cámaras por una cuestión lógica, que eso después si en algún momento se retomará en función a la interés, a la importancia. Más allá de que entiendo que a nivel personal que el lenguaje, los gestos son fundamentales en esta cuestión, y se ven a través de las cámaras, obviamente, desde lo virtual. Pero me quedo más con otras cuestiones, es decir, había un tema en donde se marcaba Canepa, vos habías hablado de esto de la importancia del sentir a través del nombre, por ejemplo, de los nombres de cada uno, o sea, de personalizar como ellos quieren, ¿no es cierto? Creo que también es aprovechar también los recursos que nos da las plataformas. Esto de cómo quiere que nosotros los llamemos, pero acá se juega más que eso, ¿no? Creo que hay como una relación que apareció también después, esta relación en conjunto, ¿no? Esta relación docente-alumno, en lo cual, bueno, es fundamental establecer esos vínculos, de cuales ustedes también hablaron, del tema de los vínculos. Los vínculos se establecen, obviamente el docente es el que los pone en situación, es decir, de qué manera nosotros queremos o deseamos que esos vínculos se puedan llegar a generar con mayor, quizás importancia desde algún lugar. Uno, el tema de la comunicación y el vínculo, uno puede comunicar sin vínculo, pero no puede lograr el vínculo sin la comunicación, ¿no? Esta cuestión psicológica que se da en algunos casos. Y entiendo que nuestro deber en este caso es generar esos vínculos, y creo que cada uno, desde lo que escuchamos, lo estamos haciendo y lo estamos logrando. Creo que dimos un paso muy adelante en lo que fue aquella primera vez que nos encontramos, porque es claro, es otro escenario, ¿no? Pasó un año
y es otro escenario en el cual nos encontramos. Y también esta importancia de lograr, de resignificar objetos, esto que apareció con Noemí Vinda, por ejemplo, pero desde el libro, que vos lo hiciste, pero más allá de eso, ¿no? de ir directamente a la materia, la importancia de resignificar espacios, ¿no? Porque ahí atrás se juega eso, cómo resignificamos esos espacios. Y creo que todos estamos en eso. Y entiendo que es un paso gigante en cuestión de que ya el manejo de la plataforma está, la posibilidad que nos da el Zoom en este momento está, la posibilidad que tenemos de los recursos están, lo sabemos utilizar, los alumnos ya lo saben utilizar, cuestión que esto no ocurría antes, ahora sí, y la importancia que tiene, insisto con esto, la importancia que tiene el proyecto integrador en el marco de la horizontalidad de las cátedras. Luego, también estas dificultades, algunas dificultades, como el caso de Mariano, que nombró, bueno, por eso hice alusión al vínculo, ¿no? Pero Mariano nombró también esto de la dificultad de no conocerse. Es cierto, y esto se da en los ciclos quizás más inferiores, ¿no es cierto?, primer año, segundo año, ya los cuartos años se conocen porque ya tuvieron clases presenciales, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, hay una cuestión ante esto interesantísima, porque desde lo sociológico se estudia muchísimo la parte, y psicológico, ¿no? Se estudia muchísimo el WhatsApp, por ejemplo, y cómo se vinculan los chicos a través de esa plataforma, ¿no? O aplicación en este caso. Más allá de todo esto, fuimos encontrando, y acá me quedo con una palabra, apareció la palabra clima. ¿Por qué? Porque todo esto genera un clima, o sea, el clima lo generamos nosotros, o tratamos nosotros de encauzar ese clima, ¿verdad? Porque, es decir, nosotros no podemos esperar de los alumnos que generen, los alumnos lo pueden generar en base a nuestras posibilidades de poder acercarles a ellos herramientas de trabajo en grupo, de trabajo en la clase, en fin, de tratar de conocerse por intermedio, aunque sea virtual, y todo esto hace a ese clima que se genera en las aulas. Creo que ese es el key de que estamos hablando acá. Y eso apareció, por eso apareció la gestual, desde el lugar de Mariano. Después, también se habló a ver, el tema de lo grupal y lo individual. Entiendo que acá hay una cuestión, desde el punto de vista de la grupalidad, bueno, está bien, perfecto, son trabajos en muchos casos porque tenemos materias que hay que hacerlo, desde lo grupal, y también esto de lo individual, ¿no? Cómo apareció ese momento 4, donde se le agregó, no recuerdo, no, lo tengo acá presente, pero lo he perdido, es el momento 4 donde aparece lo individual, ¿no? Es importantísimo, porque creo que estamos entendiendo y comprendiendo también desde cada uno, más allá que se conforme el grupo, ¿no? Cada uno podemos establecer esas cuestiones individuales. Para una instancia como la nuestra, que no deja de ser un marco institucional, académico,
y facultativo. O sea que ante todo esto, estamos dentro de lo que es la Universidad de Palermo, la Facultad de Diseño y Comunicación, tenemos nuestros estilos, que son excelentes, tenemos nuestro proceso integrador, que es excelente, y creo que ahí es donde tenemos que ir con esa fuerza y poner ahí todos los recursos que podamos. Cada uno tendrá los suyos y los aplicará, y creo que también es interesante cómo esos recursos se establecen a lo largo de los momentos, ¿no? Porque se habló de las clases, de la duración de las clases, de las 3 horas, y esa cuestión también es importante porque se establecen roles dentro de esa clase. Roles en los cuales los alumnos pueden explicar, roles en los cuales queremos verlo, bueno, perfecto, preparemos un PPT, lo pasamos, y empiezan ellos con otra dinámica, a establecerse dentro de lo grupal, porque es ahí donde también aparece lo grupal, ¿no? Yo lo ejercito mucho en los cuartos años. Hay 2 cosas que ustedes dijeron que yo ejercito mucho en los cuartos años. Yo doy, bueno, yo como estoy desde el 93 en la Universidad de Palermo, pero claro, obviamente lo virtual también ha sido en su momento un desafío, pero también lo veo desde lo positivo. Y lo positivo aparece desde estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo aplicamos las herramientas para mejorar cada vez más, o estas cuestiones de innovación, cada vez más para que nuestras cátedras sean innovadoras, creativas, como cada uno pueda llevarlo dentro de sus cátedras. Esa es una cuestión. Y la otra que tomé, que yo aplico mucho, es, ante eso, ¿qué hago? Ante eso hago que, por ejemplo, el momento 3, ellos, en mi evaluación, lo que hacen es no mostrar ningún PPT, ningún apoyo visual, etcétera, etcétera, y lo tienen que verbalizar, ¿no? Entonces ahí tenemos otro tipo de aprendizaje. Como es publicidad, lo ligo mucho a lo profesional. Hoy nuestra profesión, la profesión publicitaria, nos lleva a tener que vender algo ante un cliente, y esto también tiene que ver mucho con el lenguaje que aplicamos, cómo lo aplicamos, el lenguaje gestual, cómo nosotros lo estamos vendiendo. Entonces lo valoraron muchísimo esto, desde ese momento 3, ¿no? Y por otro lado, lo que sí acerco mucho, pero muchísimo, son profesionales al aula. Esto lo hago muchísimo, muchísimo. Es decir, hay temas particulares en los cuales en nuestra carrera, por ejemplo, en publicidad se los digo, hay un eje que nosotros estamos trabajando mucho. Yo soy coordinador del área de publicidad y relaciones públicas, dirección de arte, por eso me atrevo a decirlo. Estamos trabajando mucho la parte, obviamente, digital, o sea, es lo último que hay. Esto que decían las chicas, por ejemplo, el Instagram pasa a ser, ¿no? Y lo que ustedes decían, Sofía y Martina, que me pareció estupendo. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a trabajar la parte virtual que hoy por hoy, si bien es cierto, es una generación que lo maneja perfectamente bien, falta obviamente el saber hacerlo, y bueno, ahí aparecemos nosotros, obviamente, el docente que habla de estrategia, etcétera, etcétera. Es decir, esto de innovar, crear nuevos escenarios, estar abierto al cambio, ¿no? También apareció, estar abierto al cambio permanentemente.
es una instancia en la cual, pero esto va más allá de este contexto, ¿no? Siempre uno debería estar abierto al cambio, porque es una de las grandes posibilidades que tenemos de avanzar, ¿no es cierto? Y no quedarnos, o desde algún lugar, desde lo estereotipio. Y tipio por repetición, ¿no? Por eso se dice así. Es decir, todo lo que es experiencia, todo lo que es vivencia, me quedo con eso, ¿no? Con los nuevos escenarios, con las tendencias, con los conocimientos, aprender de otros alumnos, fueron frases de ustedes. La integración, reinventarse como profesionales, apareció con Agostina, el vínculo con el trabajo. Fíjense, son todas cuestiones positivas lo que dijimos, todo positivo. Es decir, eso es lo que rescato de esta charla. Rescato la positividad, ¿no? Esto de avanzar, esto de que no es lo mismo lo anterior que hemos vivido el año pasado con este. Bueno, perfecto, avanzamos. Y ya hay una instancia de aprendizaje que ya está. Ahora estamos instalados en otra. Vamos hacia un proyecto más adelante todavía. Entonces, creo que ese es el mensaje en general que sería bueno estar cerrando desde ese lugar. Ese es el panorama que yo he notado en el discurso de todos ustedes. Yo no quiero, si alguien quiere decir algo, es el momento de hacerlo. Ya son 19:50, es el momento de cerrar, pero si alguien quiere, puede hacerlo. Es el momento. ¿Algún profe? ¿Yo puedo decir algo? Martina, ¿vale? Sí, que justo ahí levanté la mano. Gracioso estar del otro lado, porque siempre pido por ahí a los alumnos que si tienen alguna consulta que levanten la mano, y estaba buscando cómo se hacía eso del otro lado. No, lo que quería agregar era, primero que nada, con lo que hablaba Mariano, que me parece súper importante el hecho de la relación social. Yo tengo una hermana, mi hermana se recibió, terminó el colegio el año pasado y este es su primer año de facultad. Entonces entiendo todo el tema de la dinámica que yo sí tuve y ella no está teniendo, pero creo que nosotros, como docentes y con Sofi, nos los propusimos este año, a partir de lo que estuve viendo en mi hermana, en las amigas, es el hecho de empezar la primera clase y preguntar a todos, y bueno, ¿y dónde están? Y con quiénes viven, en dónde se encuentran, y tratar de por ahí incentivarlos a que ellos tomen la invitación de que entre ellos conocerse. Por ejemplo, un amigo de mi hermana se juntó en una plaza, tomaron a conocerse con sus amigos de la facultad, sabiendo que, bueno, todos vivían más o menos por la zona y arreglaron un día. Entonces, me parece que está bueno nosotros, desde este lado, como invitarlos si ellos están abiertos, está buenísimo. Por eso, por eso hablamos de los recursos, ¿no? Son propios nuestros. A ver, los adultos somos nosotros. Vamos a empezar por ahí. Entonces creo que es el momento de guiarlos en todo sentido. En todo sentido. Bueno, bien. Sí, Martina. Sí, quería decir algo más con respecto a lo que es la creatividad, que en nuestra materia, y bueno, en realidad en la mayoría de todo lo que es la universidad, y que fue un tema que vimos con Sofi problemático en este tiempo de la creatividad, porque la gente estaba nublada con también lo que pasaba socialmente, esto de el no sé qué va a pasar. A nosotros siempre nos gusta arrancar la cátedra con esta frase de un psicoanalista que se llama Donald Winnicott, que dice: para mí, vivir creativamente significa no ser muerto o aniquilado todo el tiempo por la sumisión o la reacción a lo que nos llega del mundo. Significa ver todas las cosas de un modo nuevo. La creatividad es, pues, el hacer que surge del ser. Indica que aquel que es está vivo. Entonces relaciona como el estar vivo con la creatividad. Y eso es lo que nosotras incentivamos en la cátedra. Es el proyecto, en verdad. Lo que se refiere es el proyecto. Cómo el proyecto te lleva a ser creativo. ¿Entendés? Ahí aparece la psicología, haciendo mucha fuerza. Bueno, bien.
no quiero dejar antes esta instancia para hacerles recordar algo muy importante, que es la capacitación docente. Insistimos mucho con esto. Ustedes abajo le van a escribir a Damián, pueden escribir, acá tienen todo, le han puesto, Hernán puso las materias que incluye la capacitación, introducción a la didáctica, introducción a las estrategias, introducción a la enseñanza, introducción a la tecnología, la parte tecnológica también está incluida. Entonces, entiendo que es muy, muy, muy relevante, importantísimo, que también es una forma de avanzar nosotros desde otro lugar mucho más capacitados para gestionar las aulas. Creo que es una forma de gestionar las aulas. Ahí le tienen para escribir a Damián. Le pusieron todos los datos, están todos los datos en el chat. Así que bueno, les agradezco haber estado. Gracias por compartir. Me alegro verlos. Gracias a todos, a todas. Leandro, un abrazo. Martina, Sofía, Diego, Jorge, Agostina, Analía, Mariano, Giselle, Matías, Ricardi, Agostina. Gracias por estar.